Alfredo Lecona en el primer panel de Ciudadanízate Justicia 2017, titulado Contexto actual sobre las instituciones de procuración de justicia y su relación con la impunidad, antecedentes y cifras. Edgar Cortés Morales es integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, donde coordina la línea de trabajo Seguridad Ciudadana y Justicia. Forma parte del colectivo Fiscalía que Sirva. Formó parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas durante el periodo 2012-2016. De 2004 a 2010 fue secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, colectivo integrado por 80 organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el país. De 1998 a 2004 se desempeñó como director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Alfredo Lecona es activista, defensor de derechos humanos, apasionado de la libertad de expresión desde mayo de 2012, cuando jóvenes universitarios dieron una lección de dignidad al país. Ha promovido y acompañado procesos legislativos y políticos desde la sociedad civil y como asesor parlamentario, sin haber pertenecido nunca a partido político alguno. Consultor en temas de libertad de expresión, corrupción, justicia, transparencia y organizaciones de la sociedad civil. Miembro de Vamos por una Fiscalía que Sirva. Bienvenidos Edgar y Alfredo. Les recomendamos a todos los asistentes que la sesión de preguntas y respuestas se realizará en el último panel de este foro. Bienvenidos. ¿Se escucha? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente a Ale, a Projusticia, a esta universidad y a todas las personas que hicieron posible que viniéramos a echarles un chorito de algo que está pasando, muy importante, que está pasando en el sistema de justicia en México. Como bien decía, se comentaba hace un rato, el tema de la Fiscalía Autónoma estaba en lo más alto de la agenda política hasta días antes del sismo. Ustedes recordarán aquella crisis en el Congreso que hubo porque no podía instalarse la Cámara de Diputados. Muchas cosas estaban pasando y el tema era la Fiscalía General de la República, o el fiscal carnal. Habrán escuchado ustedes hablar de ese término que salió del procurador. Y pues sí, ha sido una de las damnificadas, Fiscalía que Sirva, de este sismo. Y pues como la reconstrucción del país tiene que darse en situaciones de justicia, sin impunidad, ahora que van a tener que reconstruirse tantas cosas, que se va a manejar tanto dinero, pues es importante saber cuáles eran los cimientos de esto, ¿no? Entonces, una repasada breve, ¿no? Proceso de transición a la democracia, o papá, ¿por qué votaste por Vicente Fox? Podríamos hacer un buen punto de partida de cómo logramos, o cómo nunca rompimos ese presidencialismo absoluto del partido hegemónico, que fue fortalecido por años, que no logró que hubieran contrapesos al poder presidencial, y entre tanta cosa, pues obviamente el sistema de procuración de justicia. Tuvimos una cooptación del Estado por la clase política, que siempre nos fue alejando de ese Estado democrático de derecho, y que hoy tiene las instituciones de justicia como las tiene, ¿no? Siguiente, por favor. A ver, hablemos de la Procuraduría General de la República, de los procuradores. Desde la promulgación de la Constitución Política de 1917, hemos tenido 39 procuradores. El promedio de duración en el cargo de cada procurador es de 2 años y medio. Solamente 4 procuradores han permanecido la totalidad de su encargo, y el último que completó un sexenio fue en el sexenio de Miguel de la Madrid. Esa es la forma en la que se ha presentado las designaciones de los procuradores generales de la República, en medio de jaloneos, en medio de escándalos, en medio de tantas cosas que ustedes habrán escuchado a lo largo de los años, ¿no? Siguiente. En este sexenio, que empezó con Jesús Murillo Caram, que dijo que recibía una Procuraduría General de la República en ruinas. Creo que no ha cambiado la situación.
después se designó a Arely Gómez y por último a Raúl Cervantes Andrade. La siguiente. Es muy importante entender todo lo que aconteció en el país entre 2014 y 2015. El caso Ayotzinapa, principalmente, creo que vino a poner el dedo en la llaga de la Procuración de Justicia y de las investigaciones penales en México. Es un caso emblemático no resuelto, donde, como se evidenció con la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el famoso grupo interdisciplinario de expertos independientes, en sus 2 informes, hubo un desaseo total en las investigaciones, una manipulación de los hechos. Creo que como nunca antes, como no habíamos visto recientemente, el caso Ayotzinapa pone un parteaguas para la discusión del sistema de procuración de justicia en el país. La siguiente, por favor. Caso Ayotzinapa. Provoca el caso Ayotzinapa, entre muchas reacciones, entre muchas visitas, entre mucha observación internacional, movilización social, una creciente demanda por justicia, por erradicar la impunidad, y pues la impunidad, desde mi perspectiva, empieza a tomar más fuerza en este periodo 2014-2015 por muchas cosas que también se dieron en torno a esto, ¿no? 2 visitas que tenemos a finales de 2015, una vez que también el grupo, el GIEI de la CIDH había presentado sus informes sobre el caso de Ayotzinapa, que tenemos en 2015 la visita de INLOC, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de comisionados de la CIDH, que terminan con un diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en nuestro país a finales del año. Por estas fechas, de hecho. Se concluye que hay una crisis grave de derechos humanos, se enuncia este dato que es brutal, que debería de decirlo absolutamente todo de cómo estamos en procuración de justicia. Aproximadamente el 98% de los delitos permanecen en impunidad. O sea, el punto 2 de todos los delitos, estamos hablando de todos los delitos que ustedes se pueden imaginar, los cotidianos, los graves, todos los delitos prácticamente no se denuncian y por ende no se resuelve, no se llega a ningún puerto. Se recalcó una falta de autonomía y profesionalización de muchas agencias encargadas de la investigación y persecución de delito en México, como una de las causas estructurales de la impunidad, ya que se obstruye el proceso de investigación, que el proceso de investigación sea integral, exhaustivo y oportuno. Un golpe a las procuradurías, tanto la General de la República como las procuradurías autónomas, las fiscalías estatales. La siguiente, por favor. La segunda visita de ese año, tuvimos casi pegada, fue del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2015. Se repiten las cifras, o sea, hay una concordancia, hay datos de lo que se ha trabajado en el país. Se concluye que el 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver, o sea, en impunidad, y remarca el comisionado una impunidad crónica. Y aquí una nota al pie, el propio alto comisionado señaló cuando presentó su informe después de la visita en México, dijo algo así como: no disparen al mensajero, después de todo el ataque que el Estado mexicano había tenido en contra de instituciones de observadores internacionales, como el mismo grupo interdisciplinario de expertos independientes, ¿no? Es una situación que se ha dado, que es el Estado mexicano no ha sido capaz de reconocer esta grave crisis, y si no tenemos esa capacidad de reconocer lo que es el problema ante el que nos estamos enfrentando, pues las esperanzas van disminuyendo, ¿verdad? La siguiente, por favor. 2016 es un año también muy importante, sobre todo porque esta concepción de impunidad y de corrupción fue creciendo. Ustedes recordarán la siguiente, la famosa iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. Que alce la mano quien no escuchó de la Ley 3 de 3 el año pasado. Prácticamente todos o firmamos, o escuchamos, o sabemos que este proceso que se dio, donde un grupo de organizaciones de la sociedad civil se dieron a la tarea de recabar firmas necesarias para presentar una iniciativa ciudadana
ante el Congreso de la Unión, que en el lenguaje común, para que todos entendieran, transparentaría los recursos o el patrimonio que tienen los servidores públicos, pero que en el fondo contemplaba 7 leyes, o la transformación de 7 leyes, o derivó en eso, en la transformación de 7 leyes que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción. El siguiente. ¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? Después de una serie de jaloneos en el Congreso, cuando el tema estaba más de la corrupción, empezaba a tomar esa algidez con la que ahora tenemos, empezaban a surgir los escándalos de gobernadores corruptos, de todo esto que de los Duartes, de los Borges, todo esto. Paralelamente, en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, se trabajó con organizaciones de la sociedad civil para lograr esto que es el conjunto, yo lo defino así, el conjunto de leyes e instituciones que interactúan entre sí para combatir efectivamente la corrupción y reducir la impunidad en México. Es muy difícil medir el cargo, el costo, lo que se transfirió de la lucha de la Ley 3 de 3 del Sistema Nacional Anticorrupción a algo palpable. Porque estarán de acuerdo, se dijo hace un momento, lo escuchamos en la cotidianidad, que la corrupción y la impunidad siguen siendo un tema que lastima, que duele, que vulnera nuestra vida cotidiana, y como nunca antes en la historia de este país hemos tenido una pedagogía de los costos de la corrupción. Es muchísimo más fácil entender que la corrupción mata, que el dinero público que se destina para un fin específico como la seguridad, como la salud, como la educación, terminan en bolsas de políticos, de algunos políticos, de servidores públicos deshonestos, y que todo eso va restando tanto oportunidades como seguridad y como la propia vida. Entonces, ese ha sido parte del despertar de la demanda, y la esperanza del sexenio fue el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo debo decir, en lo particular, que el sistema tiene una concepción buena, que tiene mecanismos, herramientas efectivas, que las instituciones adecuadas están donde deberían de estar. Hay 7 sillas en el órgano que controla, el órgano de gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción, pero a partir de ver de cerca, hoy por hoy, quiénes ocupan las sillas, está la verdadera falla. La siguiente, por favor. Bueno, Javidú. La siguiente. A mí me gusta explicar el Sistema Nacional Anticorrupción a partir de lo que pasó en la primera sesión que tuvo este órgano de gobierno del sistema, el comité coordinador, a partir del caso de gobierno espía. No sé si han escuchado ustedes algo del famoso software Pegasus. Que levante la mano quien ha escuchado de Pegasus. Muy bien. Los que no sí los están escuchando ustedes. Pegasus, o el caso de gobierno espía, es una investigación que se desarrolló a partir de la llegada de mensajes de texto a distintos activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, al hijo menor de Carmen Aristegui, a los propios miembros de la CIDH que vinieron a investigar el caso de Ayotzinapa, del famoso GIEI. Les llegaba un mensaje muy enfocado a algo que les podría interesar, como a Carmen Aristegui: oye, tu nombre apareció en no sé dónde, si tenía el infortunio de oprimir el mensaje, se llevaba a una página de un servidor israelí que se llama NSO Group, de un grupo que se llama NSO. Te descargaba, te instalaba un software y prácticamente tenía el control de tu teléfono, ¿no? Bueno, esto se le hizo a defensores de derechos humanos, periodistas, bla, bla, bla. Se concluye en este informe, en esta investigación, que el Estado mexicano tenía ese software, que ese software solo se le vende a gobiernos. Y queda ahí la cosa, ahí va más o menos la situación. Se le ha pedido a la PGR que permita la coadyuvancia de un órgano privado, de un grupo internacional y
y de expertos, un grupo que lo pueda apoyar técnicamente a la investigación para que haya parcialidad, porque la PGR también adquirió este software. Entonces, digo que me gusta explicar el Sistema Nacional de Corrupción por lo siguiente. La primera votación, siguiente diapositiva por favor. La siguiente. Este es el Sistema Nacional Anticorrupción, o este es el Consejo Coordinador. En la silla del fiscal anticorrupción no hay fiscal anticorrupción de entrada, ¿no? Todos estos son los que tienen una silla en el Consejo Coordinador del Sistema. En la silla del fiscal anticorrupción, como no hay fiscal anticorrupción, la debería de ocupar Raúl Cervantes Andrade. Bueno, a la votación donde el Consejo, donde se pedía hacer un exhorto al gobierno para que informara sobre todo los instrumentos que tienen de espionaje, que pudieron haber caído en manos equivocadas, que pudieron haber hecho un espionaje ilegal. Esto fue la votación. No está presente Raúl Cervantes. El presidente del Consejo de la Judicatura Federal, o bueno, el representante del Consejo de la Judicatura Federal, vota en contra y fue fiscal de delitos electorales cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México. La Secretaría de la Función Pública tiene otra silla, es Arely Gómez quien es titular de la Secretaría. Obviamente vota en contra, cuando en su Procuraduría se adquirió parte de ese software o concretó parte de ese software y se la transfirió a un empleado suyo para hacer un funcionario que no tenía facultades legales. La presidenta del Comité de Participación Ciudadana, es el órgano ciudadano del sistema que nos representa, que lo ha hecho muy bien, que propuso que se hiciera ese exhorto, es el único voto a favor. Tenemos el voto en contra del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de su presidente, Carlos Chabrán, ex senador del PRI por Aguascalientes, también persona muy cercana a Peña Nieto. El voto en contra, estas son las que más sorprenden, del Auditorio Superior de la Federación y del presidente del INAI. Entonces, yo digo que es muy importante ver qué pasó en esta primera votación, porque lo dice todo. Podemos tener instituciones muy buenas, podemos tener mecanismos muy efectivos en papel, pero cuando vemos quiénes están ocupando estos espacios, es cuando hay un problema. Nada más, ojo, porque en todos los estados se replica, o se debería de replicar, este modelo, esta integración en los sistemas locales anticorrupción. Que nos importa para el tema que estamos hoy hablando, el fiscal anticorrupción, ausente. Pero, siguiente por favor, que si tuvo una relevancia el tema del fiscal anticorrupción a finales del año pasado, es porque estuvo en el jaloneo de muchas cosas o estaba jugando muchos temas a la vez, el papel del fiscal anticorrupción. No hubo una designación por parte del Senado y es cuando la sociedad civil había posicionado el tema de la necesidad de una Fiscalía General Autónoma, porque como estaban las cosas, el fiscal anticorrupción depende completamente del Procurador General de la República. Entonces, ¿cuál autonomía podría tener el fiscal anticorrupción si no existe una autonomía verdadera de la PGR? Entonces, todo esto viene de la reforma política del 2014, ahí es donde surge el tema de la Fiscalía General de la República, porque en ese desliz de que se haya metido en una reforma política, un tema que era de justicia, de procuración de justicia, en una noche, en una adenda por ahí en el Congreso, pues tenemos todos los problemas, ¿verdad? La reforma política de 2013-2014 se incluye la creación de la Fiscalía General de la República que sustituye a la PGR. En ese momento la discusión estaba centrada en su autonomía, pero no se abundó sobre su diseño y su funcionamiento. Se estableció que quien fuera el titular de la PGR en el momento de la declaración de la entrada en vigor de la Fiscalía sería el primer fiscal general de la República hasta por 9 años. O sea que si hoy se diera esa declaración, Raúl Cervantes sería fiscal por 9 años. Siguiente, por favor. El 19 de octubre, se va a cumplir un año la siguiente semana, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, activistas, periodistas, alrededor de 200, lanzaron un desplegado público pidiendo que no se avance en la aprobación de una ley orgánica
de que no empiece la Fiscalía General de la República sin entrarle a los temas de fondo. Edgar Cortés les va a hablar mucho más allá de lo que ha sido todo ese proceso, pero son los primeros pasos que da la sociedad civil organizada de forma contundente para pedir que esto pase de ser un anhelo a algo real, ¿no? La siguiente. Ese es el desplegado, se abordará más al ratito. Siguiente. ¿Cómo respondió el presidente de la República a Fiscalía que sirva? Respondió una semana después, o sea, rápido. Siguiente. Pero respondió con la designación de Raúl Cervantes Andrade. O sea, por lugar de haberse hecho el espacio, haber puesto las condiciones para que existiera este debate legislativo de cara a la sociedad con parlamento abierto, donde pudiéramos hablar del fondo de lo que necesitamos para construir una Fiscalía General autónoma, libre de vicios, que no sea una herramienta del poder político, se adelanta y da el paso a la designación de quien hoy ha quedado como el posible primer fiscal, hasta que, bueno, muchas condiciones en el país, mucha movilización de la sociedad, mucho rollo también en las cámaras. Parece que han detenido a quien se le ha llamado el fiscal carnal. La siguiente. El proceso de designación de Raúl Cervantes, o sea, nada más para ver que también la designación de altas autoridades de justicia en México está como está. Se hace en un día prácticamente su designación, o sea, un día era senador, pide licencia, al otro día es procurador, ratificado por sus propios amigos senadores, entre aplausos, una comparecencia que duró ni hora y cuarto, hora 16, y 15 minutos de discusión, que no hubo realmente, en el pleno del Senado, ¿no? Todo en menos de 24 horas. La siguiente. Ahorita les va a hablar Edgar de todo esto. La siguiente, por favor. La siguiente. Han sido 9 meses, 7 meses de mucho trabajo de parte del colectivo de Fiscalía que sirva, de reuniones con expertos, de paneles con expertos internacionales. Se fue a la CIDH a hablar de la Procuración de Justicia en nuestro país. Se trató de hacer una propuesta consolidada. Y yo nada más les dejaría, para darle la palabra a Edgar, la siguiente. La siguiente. La siguiente. A ver si le pueden dar ahorita play a este video, que es en lo que va más o menos la campaña, la petición, lo que resume un poquito del trayecto de los últimos meses y de una petición muy especial que vamos a hacerle a ustedes y a todos, que es a sumarse a impulsar esta iniciativa ciudadana que ha surgido de la sociedad civil para transformar la PGR. Si le pueden dar play, no sé si es mucho rollo apagar la luz. ¿No hay sonido? Si no, lo dejamos para el final para no dar tiempo, y si no, pues les damos la liga de donde lo pueden ver. Y mejor le doy la palabra a mi querido Edgar Cortés. Pues gracias, Alfredo. Si pudiéramos poner... bueno, pues creo que lo van. Bueno, lo esperamos más adelante pasar. Bueno, yo les voy a contar un poco ya algunos aspectos que Alfredo ha mencionado. Un poco el proceso organizativo y de incidencia de esta iniciativa que se ha denominado Fiscalía que Sirva, y que más recientemente ha tomado un nombre un poco más largo: Vamos por una Fiscalía que Sirva, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, una es, yo diría primero que la reforma constitucional que establece esta transformación de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República, que se publica en febrero de 2014, fue en realidad una reforma, parte de la última reforma política electoral que tuvimos en el país, ¿no? Donde se hizo esta transformación del IFE al INE,
y todos estos procesos, ¿no? Y ahí hay que decirlo con mucha claridad que prácticamente en ese proceso no hubo una participación ciudadana, ¿no? Porque fue un proceso de negociación entre los partidos políticos, ¿no? Lo que estaban hablando era ese proceso de el cambio, la transición a la más reciente participación. Y hoy, por lo que sabemos, finalmente fue un acuerdo entre el PRI y el PAN. O sea, el PAN puso sobre la mesa este punto de la necesidad de que la PGR se convirtiera en una fiscalía autónoma, y el PRI obtuvo otras concesiones, pero todo en el marco de la reforma política. Entonces, ¿y esto por qué lo digo? Porque un poco al paso del tiempo, de pronto caímos en la cuenta, los ciudadanos, las ciudadanas, de que estaba esa reforma y que estaba pendiente de realizarse. Entonces, este es un primer. Pasamos a la siguiente. Ahora, quiero aquí poner varios antecedentes. Uno es esta petición de la autonomía de las instituciones de procuración de justicia. En el caso del movimiento de derechos humanos, es una demanda que viene desde muy atrás, prácticamente desde mediados de los 90s. Hay una petición de que las instituciones de procuración de justicia sean autónomas, es decir, que salgan del Poder Ejecutivo para que respondan realmente a ese gran objetivo que es lograr la procuración y la administración de justicia. De hecho, Alfredo hablaba de la visita de la Comisión Interamericana a México, la última, 2015, ¿sí? Pero esa fue la segunda. Hubo una primera visita en 1996 y sacan ellos su informe en 98, y ya desde ahí la Comisión Interamericana recomendaba, entre otras muchas cosas, el que las procuradurías se volvieran instituciones autónomas. Entonces, esa es una. Y luego, el otro antecedente, diría yo, que ya también lo mencionó Alfredo, es el nombramiento de Raúl Cervantes como Procurador General de la República el 26 de octubre del año pasado. En ese contexto ya había preocupación e interés de cómo le dábamos vigencia a la reforma de 2014, pero creo que este proceso de nombramiento es un detonador del tema. Pasamos a la siguiente. Y entonces, ya también lo mencionó Alfredo, el 19 de octubre se genera, bueno, en las semanas previas, un movimiento entre grupos de derechos humanos, académicos, activistas sociales, para plantear este asunto de, dado que se venía, estaba muy anunciado que habría un cambio en la Procuraduría y sonaba el nombre de Raúl Cervantes, yo sí diría, nos prendió las alertas. O sea, decíamos, a ver, la ecuación es nuevo nombramiento, Raúl Cervantes, funcionario cercano a la presidencia de la República, reforma constitucional pendiente para la conversión de PGR a fiscalía. Resultado, quieren poner un fiscal que dure 9 años, o que pudiera durar 9 años, y que sea funcional a ese proceso de impunidad. Y entonces, en esa desplegado, básicamente había dos peticiones. Una, detener la aprobación de un proceso legislativo que estaba y está a medio camino de la aprobación de una ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Se aprobó en la Cámara de Diputados y está de camino al Senado, ahí está detenida. Es una reforma que quedó finalmente desfasada. Y segundo, se llamó, la segunda petición era convocar a un diálogo nacional para que juntos, ciudadanía y legisladores, trabajaran de manera conjunta en el diseño de la Fiscalía General de la República. Y se decía, el diseño institucional tiene que definir asuntos como las competencias y las facultades de la Fiscalía, su relación con las fiscalías de los estados, la transición en la dependencia, o sea, cómo se haría ese cambio de Procuraduría a Fiscalía, todo lo que tenía que ver con el capital humano, establecimiento de un servicio profesional de carrera y mecanismos de selección de su personal, transparencia y rendición de cuentas y autonomía de servicios periciales. Entonces, pero el tema era, discutamos el modelo de fiscalía, cómo hacemos una fiscalía que realmente sea exitosa y que tenga resultados. Pasamos a la siguiente. Y en ese proceso, este colectivo
desarrolla un trabajo en 3 campos. Una parte técnica, que fue reunir a compañeros y compañeras que saben de estos asuntos de justicia penal, de diseño de instituciones, y prácticamente desde octubre del año pasado hasta ahora se han venido reuniendo una vez a la semana con temas técnicos para ir trabajando en cuáles tienen que ser los contenidos de una propuesta de reforma al artículo 102 constitucional y luego un proyecto de ley orgánica. El segundo fue la incidencia, la interlocución con los actores políticos, fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente con el Congreso. Y luego, un gran tema es la comunicación, cómo difundir nuestra postura, o sea, qué proponíamos. En 2 sentidos: uno, a la opinión pública en general, ¿no?, pero también hacia la ciudadanía. ¿Cómo le comunicamos al ciudadano, a la ciudadana, la importancia de que haya una fiscalía que realmente tenga capacidad de investigación? Hay que reconocer, es un tema técnico, para muchos ciudadanos es un tema de pronto muy lejano. Entonces ha sido un gran reto cómo comunicar la importancia y la utilidad de una fiscalía en la vida cotidiana de cualquier ciudadano y ciudadana. Hemos hecho algunas cosas, ahora mostraré. Entonces ha llevado, pues, prácticamente, yo diría, llevó 8 o 9 meses hacer un texto de iniciativa de reforma constitucional del 102. Ahora diré algunas cosas. Pasamos a la siguiente. Ya se decía, después de que el procurador Raúl Cervantes fue electo, al mes siguiente, en noviembre de 2016, invitó a este colectivo de fiscalía que sirva a una reunión donde nos planteó varias cosas. Menciono 2. Una, que él encontró 2 diagnósticos de la situación o de cómo estaba la Procuraduría General de la República. Uno que había hecho el Instituto de Investigaciones Jurídicas y otro que había hecho el CIDE, ¿no?, y que nos ofrecía dárnoslos a conocer. Y segundo, que estaba trabajando en una propuesta de reforma de la Procuraduría General de la República, ¿no?, que él pensaba que no se necesitaba, que con el marco que ya había bastaba para hacer esa transformación. En ese sentido, en febrero de 2017, ya en este año, el procurador presentó al Senado su propuesta de lo que él llamó hacia un nuevo modelo de procuración de justicia, diagnóstico y plan de trabajo, donde propone una homologación del sistema de justicia sin reforma constitucional, prácticamente con lo que yo decía. Y lo segundo que plantea es que le pide de nueva cuenta al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al CIDE que haga una consulta nacional sobre este modelo de procuración de justicia, que inició por ahí de mayo, terminó en agosto, y en un par de semanas estas 2 instituciones van a presentar los resultados de su consulta. Entonces, ahí hay un proceso que también ha venido desarrollándose. Pasamos a la siguiente. Ya está este proceso que Alfredo ha detallado, de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y aquí pasa algo importante. Está prevista esta figura de la creación y el nombramiento del fiscal especializado en combate a la corrupción. Este abrió un proceso de diálogo entre 2 grandes actores, Fiscalía que Sirva y este otro grupo de instituciones que habían venido trabajando en la promoción del Sistema Nacional Anticorrupción, a los que coloquialmente hemos llamado los corruptólogos, ¿no? Y para abrir un proceso, porque ellos venían empujando en que era necesario que se nombrara el fiscal para que no estuviera esta silla vacía que Alfredo ponía. Pero ahí empezamos a abrir un diálogo, porque nosotros decíamos, no, lo primero hay que transformar a la Fiscalía y convertirla en una institución autónoma, y entonces toma sentido el nombramiento del fiscal anticorrupción. De otra manera, sin ese paso, lo que vamos a tener es un fiscal anticorrupción que, como ya decía Alfredo, va a depender del procurador en cuanto a sus recursos y en cuanto a su personal, y jerárquicamente está por debajo. Y eso, en nuestra opinión, generaba un riesgo de que ese fiscal anticorrupción no tuviera resultados. Abrimos un proceso de diálogo, intercambiamos, discutimos muchísimo. Finalmente ellos
estuvieron de acuerdo en que era preferible empujar primero la reforma general de la Fiscalía y luego este proceso, ¿no? Sé que hay otras posturas, pero me parece importante plantear este proceso, porque luego aquí llevó a la unión de estos dos grandes colectivos, de Fiscalía que Sirva y estos que tomaron recientemente el Vamos por Más, vinculado a temas de corrupción, sistema de justicia penal. Y entonces dimos paso a lo que se ha llamado el gran colectivo de Vamos por una Fiscalía que Sirva, ¿no? La suma de estos dos, estos digamos que veníamos temas de derechos humanos, activistas, académicos, con este otro gran colectivo en torno al tema del combate a la corrupción. Pasamos al... Sí. Una pequeña observación, discúlpeme. ¿No sería fiscal especializado en anticorrupción? No especializado en corrupción. En combate, el nombre es fiscal especializado en combate a la corrupción, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Esta, y les cuento rápido la última etapa. El 29 de agosto hicimos un evento público en el Ángel de la Independencia, ¿no? Donde había pues estábamos unas 100, 150 personas, activistas, académicos, empresarios, planteando esto, Vamos por Más y Fiscalía que Sirva, y ahí anunciamos que en los días siguientes entregaríamos ya una propuesta de reforma al artículo 102 constitucional. Y aquí un debate importante era qué forma le dábamos a lo que íbamos a presentar al Congreso. ¿La forma de una iniciativa ciudadana? ¿O, que finalmente fue por lo que nos optamos, por una figura que legalmente no existe, pero que nos parecía muy potente para transmitir el mensaje? Y optamos por la figura de un dictamen ciudadano. ¿Eso qué significó? Revisar todas las iniciativas que ya estaban en el Congreso de reforma al 102 constitucional, tomar lo que considerábamos lo mejor de cada una de ellas y luego incorporar todo el trabajo que se había hecho durante un año de estudio, de investigación, de conocimiento de experiencias comparadas, de consultar a expertos de distintos países de América Latina y de otros lugares del mundo para plantear una propuesta de reforma al 102 constitucional. Pasamos a la siguiente. Y a partir de allí empezamos un proceso doble. Uno, el diálogo institucional con el Senado y con la Cámara de Diputados. Tuvimos una primera reunión el 6 de septiembre, le presentamos a la mesa directiva del Senado esta iniciativa de reforma al 102. Una semana después, el 12 de septiembre, nos reunimos con la mesa directiva de la Cámara de Diputados planteándole lo mismo. Y luego el otro proceso, además de Senado y Cámara de Diputados, era un diálogo directo con los partidos políticos, tratando de que entendieran y se comprometieran con esto. Y entonces el 18 de septiembre nos reunimos con la dirigencia y con los coordinadores parlamentarios del PRI. Ese mismo día, unos minutos después, nos reunimos con este frente de partidos donde está PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, y pasamos a la siguiente, el 19, a la siguiente por favor, y el 18 de septiembre todavía nos reunimos con parte de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y al día siguiente, antes del temblor, la reunión con Morena. ¿Cuál fue el mensaje en todas estas reuniones? Eran dos mensajes. Uno, ¿cuáles eran los fundamentales contenidos de la reforma? Y dos, que queríamos que este proceso de discusión se diera en Parlamento abierto, que es este modelo en donde los legisladores y los ciudadanos van co-creando el contenido de una propuesta legislativa, ¿no? O sea, no es que nos inviten a un foro, nos escuchen y luego nos digan adiós, hacemos la ley y decidimos que no, sino un proceso conjunto, pero además abierto de cara a la sociedad, a la ciudadanía, informándole qué se va discutiendo y qué se va acordando. Después vino el sismo, de hecho estábamos en esa reunión, varios de los que participamos cuando nos tocó el sismo, ¿no? Y luego finalmente el 27 de septiembre tuvimos una reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, quien es ahora
una de las comisiones que tiene encargado este dictamen de el artículo 102 constitucional. Regresamos al anterior, por favor. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero hemos hecho algunas infografías tratando de destacar algunos contenidos. Menciono 3 contenidos importantes que me parecen no son los únicos. Todos estos los pueden consultar en una página que se llama fiscaliaquesirva.org. Ahí está el texto completo de la reforma al 102, una serie de materiales. Pero menciono 3 cosas muy importantes. Una primera es el proceso. ¿Cómo elegir al fiscal? Y aquí lo que se ha planteado es un proceso en donde participe un comité de designaciones integrado por 7 ciudadanos electos por el Senado, ciudadanos y ciudadanas, que tengan distintas disciplinas y que hagan una evaluación técnica de los candidatos. ¿Qué van a evaluar? Bueno, van a evaluar por un lado los requisitos de elegibilidad, edad, profesión, tiempo de haberse titulado, digamos, esta serie de requisitos formales que simplemente se cumplen o no se cumplen. Pero lo importante es que también van a revisar y evaluar bajo una serie de criterios de elegibilidad, que tiene que ver si la persona es idónea o no es idónea para el cargo. Ya hay procesos en América Latina que han venido haciendo. ¿Qué se evalúa? Pues se evalúa la trayectoria, es decir, si esos años de trabajo, en qué ha estado desempeñándose, cuáles han sido los resultados que ha obtenido, la calidad de su trabajo. Se está también evaluando el tema de si su actuación ha sido compatible con asuntos como el respeto a los derechos humanos, a los valores democráticos, ¿no? Si su trayectoria se ha desempeñado en estos temas de seguridad y justicia. O sea, hay una serie... Hemos tenido mucha discusión porque eso puede ser muy subjetivo, pero bueno, ya hay experiencias que han ido creando elementos para evaluar esta trayectoria. De manera que lo que se evalúa es la idoneidad de la persona, no solo si cumple los requisitos formales. Y me parece que es un elemento muy importante. Entonces, y el proceso está previsto. El Senado plantea la convocatoria abierta, se postulan candidatos y candidatas. Este comité de designaciones evalúa a los candidatos y hace una lista del más calificado hacia abajo, la regresa al Senado, y el Senado de esa lista integra, en nuestra opinión, los 6 mejores perfiles. Esos 6 mejores perfiles los envía al Ejecutivo y el Ejecutivo de ahí elige una terna que regresa al Senado y finalmente allí se elige a quien sería el encargado o el titular de la Fiscalía. Entonces hay un proceso que lo que está tratando de cuidar es lo más importante, sería conseguir el perfil más idóneo. Segundo aspecto que señalo es, entendemos que la Fiscalía tiene que ser una institución que tiene una cabeza que le da rumbo, pero decíamos, pero idealmente tendría que estar acompañada por un grupo que vaya evaluando esa dirección. Y ahí se propone el tema de crear una figura que se ha llamado Consejo del Ministerio Público, integrado por 5 ciudadanos electos también, ¿no? Que tienen una parte de ellos son especialistas en temas penales y otros especialistas en temas de administración pública, porque tienen que cuidar el proceso de consolidación de la institución. Y este consejo, digamos, va a estar discutiendo y aprobando ciertos planes o aspectos fundamentales, el plan de persecución criminal, la distribución del presupuesto, pero sobre todo va a ser el órgano que va a evaluar el desempeño de la institución, si realmente la institución va en la dirección correcta. Y un tercer aspecto es que, pues, idealmente quisiéramos que este modelo tuviera una réplica en los estados, que tuviera un modelo similar. No son los únicos, pero ahí lo dejo. Pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya se terminó. Dos cosas para terminar entonces. Una, ¿dónde estamos ahora? Pues como ya decía Alfredo y Javier hace rato, somos unos de los damnificados del sismo, porque el tema venía generándose
posicionándose de manera importante en la opinión pública y en el diálogo, la discusión con el Congreso. Después del 19 de septiembre, la coyuntura en el país cambió, lo fundamental se volvió la reconstrucción y el tema hoy no está en la discusión pública. Entonces, este está haciendo un planteamiento de cómo darle una renovada vigencia. Entonces, creo que este es un proceso. Y tenemos ahora, además, pues que ya estamos en el proceso electoral, en los hechos y formalmente rumbo al 2018. Y hoy tenemos entonces, digamos, muchas posiciones, pero en este proceso habría ahora dos posiciones muy claras. Una, la del PRI, que dice básicamente, nosotros solo vamos a reformar el artículo transitorio del pase automático del fiscal, que fue la iniciativa que el año pasado envió el presidente al Congreso. Eso dicen, eso solo vamos a cambiar. Sí es muy importante todo lo que proponen, pero eso después lo hablamos. Ahorita, solo eso. Y por otro lado, el frente de partidos donde están PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que dicen, nos encanta su propuesta, no le cambiaríamos ni una coma, la aprobaríamos, pero la realidad es que hoy ninguna de estas fuerzas políticas tiene los votos suficientes para hacer esta reforma. Se requiere un acuerdo y en este momento no hay un acuerdo, y en parte también no tenemos hoy la presión ciudadana sobre el tema. Entonces creo que estamos en un momento delicado. ¿Y qué diría yo que hemos aprendido en este proceso? Uno, que hay que generar una propuesta sólida técnicamente. Dos, que hay que generar una discusión y presión ciudadana y social que haga que el tema importe para los políticos. Tres, que este proceso tiene que ser una discusión en donde se generen las formas, los vínculos para la participación ciudadana. El modelo que hemos optado es esto de parlamento abierto, porque si no el riesgo son una fiscalía que finalmente no corresponde a las necesidades. ¿Cuáles creo que son los retos que tenemos por delante? Yo diría dos o tres. Uno primero, creo que es el reto del tema de la simulación. O sea, en otros estados ya se reformó desde hace un año, año y medio, 2 años, las procuradurías estatales a fiscalías, en el papel autónomas, en los hechos supeditadas al poder político en turno. Entiendo que el 12 de septiembre se publicó en el periódico oficial aquí en Coahuila ya la ley orgánica de la Fiscalía del Estado, y en ese mismo día se publicó la convocatoria para la elección de quien será el primer fiscal o la primera fiscal, ¿no? Y me parece, por lo que yo he preguntado e investigado, que fue una ley que no tuvo participación ciudadana, que salió básicamente de manera muy rápida en el Congreso, sin la participación, y creo que habrá que revisarla un poco a la luz de estas exigencias, qué tanto se acerca a un rediseño de la institución o qué tanto nos deja una institución muy similar a la que tenemos. Creo que... Y termino recordando por qué es importante la Fiscalía. Porque ya se decía, hoy tenemos un gran problema de corrupción y de impunidad. Y doy 2 o 3 datos de la última encuesta de victimización, encuesta nacional de victimización y percepción de la inseguridad. De acuerdo a esta encuesta, en el país se cometen 31.1 millones de delitos. 2. De cada 3 hogares en el país, 1 tiene cuando menos una víctima de delito. Y tercer dato, de esos 31.1 millones de delitos, el 90.3 no se denuncian. Y de ese 99.7 que sí se denuncian, solo en el 6.4 se abre una investigación. Eso significa que más del 94% de los delitos que se cometen en este país no son investigados y no tienen un resultado. Esa es la importancia de por qué una fiscalía que sirva. Porque la hipótesis es que si logramos una transformación de unas procuradurías, y en este caso Procuraduría General de la República, a fiscalía realmente autónoma, con un diseño que apunte a la eficiencia, creo que podremos entrar en un proceso de revertir estos grandes problemas de impunidad y de corrupción.
Muchas gracias.